Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. Dice: Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y de ahí enseñaba a la gente en los días de reposo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus impuros y estos salen. Y su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. Este evangelio nos dice que Jesús está enseñando en una sinagoga, en los lugares de reunión de los judíos, donde se enseñaba la palabra de Dios. La gente estaba, como de costumbre, poniendo atención a Jesús, estaba tratando de escuchar las enseñanzas de Jesús. De repente leímos que sale un endemoniado, una persona que está literalmente endemoniada, que tiene un demonio adentro, y comienza a gritarle a Jesús. Jesús está ahí con su poder para sanar a las personas. La intención de Jesús al estar ahí predicando es sanar a las personas, y no solo físicamente, sino que sanar a las personas de su corazón, interiormente. Y Él se encuentra allí en ese lugar. Este hombre está ahí precisamente en este lugar. Como Jesús está en una sinagoga, es decir, en una iglesia, hagamos de cuenta que esta es la sinagoga, la iglesia, ¿sí? Ahí está Jesús. Damos por sentado, ¿verdad? Asumimos que todos los que están ahí, son personas piadosas, ¿verdad? O son personas que han ido con la intención sincera de buscar a Dios. Eso es lo que uno asume cuando uno habla de una iglesia, cuando uno habla de una sinagoga, cuando uno habla de estos lugares de adoración. Lo que uno piensa es que las personas que están ahí son personas que tienen ese deseo y disposición de buscar a Dios. Sin embargo, entre todos ellos, entre todos los que están ese día en la sinagoga, hay un hombre que está poseído, y dice la Escritura que está poseído por un demonio, porque es un endemoniado. O sea, en medio de la congregación, haga usted de cuenta que estamos aquí todos y de repente hay alguien que está poseído literalmente por el demonio. Parece ser el lugar menos posible, ¿verdad?, para que encontremos a un endemoniado, ¿verdad? Y ese endemoniado está ahí por voluntad propia, está sentado ahí junto a los demás congregantes, está ahí con ellos. Cuando pensamos en un endemoniado, cuando analizamos y pensamos en un endemoniado, a veces pensamos nosotros en personas que hacen, por ejemplo, brujería, ¿sí? Cuando usted le hablan de un endemoniado, de repente usted piensa en alguien que está practicando la brujería en un lugar escondido, o que tiene sesiones de ocultismo. Cuando uno escucha que hay un endemoniado, uno comienza a imaginarse, ¿verdad?, que un endemoniado debería de estar en esos lugares raros, ¿verdad?, en esos cultos raros. Pero el Evangelio hoy nos dice que el endemoniado se encontraba ahí, en medio de la congregación, ahí en medio de la sinagoga, ahí estaba el endemoniado. Entonces, eso quiere decir que en las iglesias también hay endemoniados. Eso quiere decir que esa probabilidad existe, ¿sí? Que dentro de los grupos cristianos también haya gente que está endemoniada. Ya veremos a qué me refiero con eso también.
Por supuesto que hay personas que las vidas de ellos están siendo oprimidas hoy en día por los demonios, ¿verdad? Controladas por el mal. Eso lo sabemos. Sí, basta con ver a nuestro alrededor y sabemos que el demonio opera en nuestra sociedad todos los días, ¿verdad? Y lo que uno menos puede imaginar es que dentro de una iglesia exista ese tipo de influencia, pero la hay. Este endemoniado estaba entonces escuchando la palabra de Dios, está escuchando a Jesús. Jesús está hablando y Jesús está hablando. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y Jesús estaba hablando acerca de la Torá. O sea, estaba escuchando, el endemoniado estaba sentado ahí escuchando la palabra de Dios, porque los endemoniados también hacen eso. Los endemoniados también escuchan la palabra de Dios. Pudiéramos hacernos la siguiente pregunta hoy nosotros: ¿qué es lo que más le molesta a las personas que están poseídas, o a las personas que tienen un alejamiento con Dios, un alejamiento grande de Dios, y han dejado que esos demonios comiencen a obrar en su vida? ¿Qué es lo que más les molesta a estas personas? Y la realidad es que lo que a estas personas les molesta no es escuchar las bendiciones de Dios. Es decir, cuando hay una persona que está endemoniada literalmente, puede estar escuchando la palabra de Dios. Ahora, el problema con esta persona que estaba endemoniada y estaba escuchando la palabra de Dios es que el Señor le estuviera tratando de enseñar. Mira, aquí hay una línea muy fina. Es decir, el endemoniado está ahí y está escuchando la palabra de Dios. Pero lo que el endemoniado no tolera, lo que el endemoniado se exalta, es cuando Jesús comienza a hablar del amor de Dios, que se podría traducir en aprender a vivir una vida que agrada a Dios, una vida que ama a Dios. Los demonios no pueden amar a Dios. Entonces el demonio se pone ahí violento, ¿sí? Se pone inquieto cuando Jesús comienza a hablar acerca del amor, el amor a Dios, porque el amor a Dios va más allá que un concepto, ¿sí? Es una realidad. Y este demonio no soporta que comenzar a escuchar acerca del amor de Dios, el amor al prójimo y las cosas que Dios revela acerca de las personas endemoniadas. Eso él no lo soporta. Fíjate lo que dice, regresemos al versículo 33. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Es decir, Jesús estaba predicando y esta persona atrevida se para porque está endemoniada y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Le está preguntando el demonio directamente a Jesús. Es decir, las palabras de Jesús, el poder de Jesús identifican. Termina este versículo diciendo: yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Los demonios han identificado que es Jesús, el Hijo de Dios, el que está hablando, y que está Jesús hablando en contra de lo que ellos no pueden hacer. Ellos no pueden amar, ellos no pueden obedecer a Dios, ellos no pueden ser misericordiosos, y entonces ellos comienzan a gritarle a Jesús. Por eso dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Nosotros podemos estar en situaciones muy tranquilas, donde toleramos algunas cosas que nos dicen cuando nos predican la palabra de Dios, ¿sí? Especialmente cuando a nosotros nos predican, hermanos, cuestiones relacionadas a milagros, a cuestiones de victoria, a cuestiones de prosperidad. Nos gusta escuchar que nos perdonan los pecados, que eso siempre es anhelado, ¿verdad? Esas cosas lindas, la gente las tolera, ¿sí? Este demonio toleraba ciertas cosas al escuchar la palabra. Los demonios conocen la palabra de Dios. Hay cosas que los demonios toleran y hay cosas que la gente
que tiene demonios adentro también toleran. Esas cosas de prosperidad, de milagros, de bendición, la gente las escucha. Pero Jesús va más allá de solo predicar el tema de la bendición, de los milagros, de la prosperidad, y Jesús se mete más allá en la vida de esta persona. Cuando Jesús comienza a predicar, Jesús se está metiendo más allá de las cosas que este endemoniado quiere escuchar. El endemoniado seguramente quiere escuchar cosas de bienestar, de prosperidad, de qué sé yo. Pero Jesús se mete más allá en la vida de la persona, y Jesús deja por un momento a un lado los beneficios, ¿sí?, que recibimos de Dios. Y Jesús comienza a predicar acerca de un cambio de vida, que hay que cambiar, ¿sí? Ahí ya no le gustó al demonio. Cuando ya le tocó a Jesús la fibra del cambio, ya no le gustó. Muchos cristianos hoy son iguales. Les gusta el tema de la bendición, de la prosperidad, de las cosas milagrosas, pero ya cuando se trata de que Jesús nos pide cambios puntuales en nuestro comportamiento, ahí ya le decimos a Jesús: cállate. ¿Sí? Muchos cristianos abandonan la fe, abandonan las iglesias, precisamente porque ya no les gusta cuando les dicen: tú debes hacer esto en tu vida. No porque lo digo yo, el pastor, sino porque la Escritura dice que debes amar a tu enemigo, por ejemplo. A la gente ya no le gusta a la gente. Jesús le está predicando a él cambios reales que la persona tiene que hacer, cambios que se pueden ver, que se pueden palpar, y ahí es precisamente que Jesús incomoda a las personas. Cuando Jesús nos pide que hagamos cambios palpables, mira, los cristianos saben de los cambios, ¿sí o no? Ustedes saben qué es bueno y qué es malo. Sabemos qué cosas tenemos que dejar, que la Biblia nos dice: no lo hagas. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Y ahí es cuando esta persona endemoniada, ¿sí?, la persona estaba poseída por un demonio, ¿sí?, es cuando ya no le gustó la cosa. Ya es cuando la cosa se puso ya difícil, que trató de callar al mismo Señor. Lo que este endemoniado no pudo tolerar fue la confrontación. El ser humano tiene problemas para tolerar cuando nos confrontan con las verdades que nos apartan de Dios. El ser humano, quizá hoy no vamos a ver tanto este tipo de endemoniados, ¿sí?, que van a salir así exactamente como este, y tú qué tienes con nosotros, Jesús. Pero ahora hay una forma más sutil, ¿sí?, en la que nosotros respondemos muchas veces a Jesús de una manera muy parecida a esta, inadecuada. Porque cuando nos dicen algo que ya no nos gusta acerca de la fe que Jesús nos pide que hagamos, ¿qué hace hoy la gente? Mejor me voy de la iglesia, ¿sí? O me voy y busco otra iglesia, y luego, como tampoco les gustó lo que les dijeron en esa iglesia, se van. Hasta que encuentran que sea una iglesia donde les van a predicar únicamente las cosas lindas de bendición, de prosperidad, de ánimo, que eso no es que esté malo, o que la Biblia esté en contra de eso, no. Pero la vida cristiana va más allá de eso. El producto que Jesús quiere ver en este hombre es el cambio. El producto que Jesús quiere ver en esta persona que está poseída es el cambio. Y los verdaderos cambios se producen cuando entendemos que son más allá que ir a la iglesia, que cantar, por ejemplo. Hoy podemos cantar todos, ¿sí?, o oír la palabra, escuchar la palabra, o escuchar la palabra.
La vida cristiana va más allá de esas cosas. No es que eso esté malo, ¿no? Eso está bien, hay que cantar al Señor, la Biblia lo enseña. Hay que escuchar la palabra, es como su fe va a crecer. Pero donde la gente tiene problema es en poner esa palabra en práctica. Cuando se habla entonces de una auténtica vida cristiana, entonces se habla de una auténtica práctica en la vida cristiana. ¿Usted se considera verdadero cristiano? Es decir, un cristiano, aquí no estamos hablando de denominaciones. Si usted es de esta denominación, no, si usted es cristiano, es decir, si usted cree en Jesucristo. Si usted se considera cristiano, entonces la verdadera vida cristiana se traduce en la verdadera práctica cristiana. Si nosotros no practicamos, no somos verdaderos cristianos. Y eso es algo que hoy tenemos que aprender nosotros. No es nada más, si oímos hoy la palabra, el Señor quiere que la apliquemos. Entonces, cuando se habla de una auténtica vida cristiana, se está hablando entonces de hacer cambios en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir la vida, no solo en nuestra forma de hablar, sino en nuestra conducta. Sabe que cuando la Biblia nos comienza a hablar de ciertos temas, nosotros ya nos detenemos. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que seamos caritativos, es decir, que usted y yo tengamos caridad por los demás, mucha gente eso ya no lo pone en práctica. La caridad es algo que la gente no le gusta poner en práctica. Cuando la Biblia nos dice que debemos de servir a nuestras comunidades de fe, esa parte no nos gusta escucharla. Nos gusta escuchar la parte del perdón de los pecados, nos gusta escuchar la parte otra vez de la prosperidad y económica o de la sanidad física y de esas cosas, pero cuando la Biblia nos dice que debemos de ser servidores, esa parte práctica ya no nos gusta. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que defender la vida, ¿sí? Muchas personas han dejado la fe porque están, por ejemplo, a favor del aborto, cuando los cristianos somos llamados a defender la vida, ¿sí? No a defender el aborto. Y muchas personas han dejado a sus congregaciones, han dejado a sus iglesias, han dejado su fe porque están a favor del aborto. Cuando se nos dice que tenemos que perdonar al que nos ofende, eso no nos gusta. Nos gusta que nos perdonen cuando nosotros fallamos. Nos gusta que nos perdonen. Pero cuando se trata de yo perdonar al que me ofende, eso ya no nos gusta. Y ahí es donde esta persona endemoniada tuvo el problema. Cuando Jesús comienza a hablar de la vida práctica, ya no era tolerable para él. Cuando se nos pide ayudar al necesitado, esa es vida práctica cristiana, ayudar al necesitado. No solo ayudar al que a mí me conviene, sino al necesitado. Cuando ya nos toca ayudar al necesitado, ahí también tenemos problemas. Por eso, cuando este endemoniado se ve confrontado con la verdad de Jesús, con la palabra de Jesús, que nos invita no solo a creer en esas cosas lindas, los milagros y todas esas cosas bonitas, pero también nos invita a ser hacedores de la palabra. Entonces ahí es cuando el endemoniado le grita a Jesús y le dice: cállate, eso no es conmigo. Muchos cristianos hoy en día buscan muchas maneras de callar a Jesús, ¿sí? ¿Sí? Prefieren no llegar a la iglesia, y si no llegan a la iglesia tampoco lo ven en línea. Muchas personas hacen eso. Es una manera muy sutil y no tan provocativa, y como un poco yo mismo darme apoyo,
decirle a Jesús, cállate, cuando yo no estoy con el corazón abierto y la mente abierta y con una disposición de hacer lo que Jesús estaba diciendo que hiciera. ¿Has venido a destruirnos?, contestó este endemoniado, y yo te conozco, eres el Santo de Dios. En este caso el demonio no estaba mintiendo, ¿sí? Cuando el demonio dice quién era Jesús, no estaba mintiendo. Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. No estaba, el demonio sabía, reconocía. Ahora, ¿por qué el demonio lo quiere callar? Porque el demonio sabía que la palabra de Jesús tenía poder para sanar a este individuo endemoniado. Y el demonio seguía luchando para estar en la persona en esta persona que estaba endemoniada. El demonio luchaba para quedarse ahí y controlar la vida de este. Y por eso el demonio calla a Jesús, porque sabe que cuando una persona es expuesta a la palabra y el poder de Jesús, entonces cosas grandes y transformaciones grandes se dan en la vida de la persona. Por eso el diablo siempre va a buscar la manera en que tú y yo callemos a Jesús de alguna manera. ¿Cómo callamos a Jesús? Cuando no voy a la iglesia. Así lo callo. ¿Sí? ¿Cómo callo a Jesús? Cuando yo no me involucro con su palabra, cuando yo no participo de los estudios bíblicos para aprender más de Jesús, yo estoy callando a Jesús. Cuando me están predicando la palabra de Dios y se me va por ahí en qué voy a hacer dentro de un rato, ahí estoy callando a Jesús. El demonio sabe que cuando callamos a Jesús, la persona va a seguir poseída por el demonio. Es decir, va a seguir en su misma vida, en lo mismo de siempre. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no querer callar a Jesús. Tenemos que tener los oídos bien abiertos cada vez que se nos predica la palabra, porque es la única manera en que nuestra vida puede ser transformada. Ahora, Jesús usó una contraestrategia, ¿verdad? Porque este demonio le decía, cállate a Jesús. Y Jesús lo manda a callar y lo manda a salir fuera del endemoniado. ¿Sí? Jesús es más poderoso. ¿Sí? A Jesús no hay demonio que se le resista. Es decir, no importa la situación que tú estés pasando, cuáles sean ahí tus enredos, nada es más poderoso que Jesús. Ahora, no va a pasar tampoco nada en tu vida, no van a haber cambios si tú no dejas que Jesús obre ahí. Ahora, no es que debamos olvidar, por otro lado, ¿sí?, las cosas lindas que Jesús nos ofrece en su palabra, como el perdón de los pecados, las bendiciones que tenemos en Él. Jesús no quiere que olvidemos esa parte. Pero el Señor no quiere que nos enfoquemos solo en esa parte de las bendiciones y de escuchar lo que queremos y de no escuchar lo que Él nos pide que hagamos. O sea, la palabra hay que escucharla completa, no solo lo que me conviene. Esto lo hago porque me gusta, esto no lo hago porque no me gusta. No, el Señor quiere que hagamos completamente la palabra de Jesús. En otras palabras, no romanticemos, no hagamos romántica nuestra relación con Jesús, donde solo cosas bonitas todo el tiempo. No, Jesús también nos exige cambios. El problema, ¿por qué las personas no quieren escuchar hoy la palabra de Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque las personas no quieren cambiar. Porque las personas están cómodas como están. Por eso las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Cualquier pretexto es bueno para no escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Es cierto que, por ejemplo, los casos del COVID han crecido, todos lo sabemos. Eso es verdad. Y lo he dicho en esta pandemia más de una vez. Sin embargo, para ir a cualquier lado las personas no tienen problemas. Para ir al supermercado, para ir a los restaurantes, para ir de paseo, pero para ir a la iglesia, entonces la pandemia sí es un gran problema. ¿Sí?
¿Por qué? Porque las personas no quieren dejar hablar a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo de ciertas maneras. Jesús nos pide cambios concretos. Entonces, escuchar la predicación de la palabra nos compromete a tener cambios concretos. Jesús nos está invitando a responder a su palabra con cambios verdaderos. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra? Cambie las cosas que la palabra le dice a usted que tiene que cambiar. Muchas personas ven los cambios como limitaciones, como que Dios nos limita y nos limita y nos limita y nos limita. No, no es cierto. Ese es un engaño de nuestra mente o un engaño del diablo. ¿Sí? Los cambios que el Señor quiere para nosotros son cambios, siempre cambios de bendición. Y eso yo quiero que usted lo lleve hoy. Por eso el Señor sí tiene el poder para sanar. Por eso titulé el mensaje de hoy así, ¿sí? El poder de sanar. Porque Él tiene poder de sanar. Pero Él lo hace a través de su palabra y a través de la obediencia suya a la palabra del Señor. Y no solo a escucharla, sino va un paso más allá, va a obedecerla. Salgo con esto. El poder de la palabra de Jesús es un poder transformador. Usted tiene que saber eso. ¿Sí? La palabra de Jesús tiene un poder transformador, cambia. Y usted tiene que creerlo. Si usted no cree que la palabra de Jesús puede transformar, entonces posiblemente vamos a tratar de callar al Señor con cualquier cosa para no escuchar su palabra. Pero cuando usted sabe y usted entiende que el poder del Señor es transformador y para algo bueno, entonces usted está más dispuesto a escuchar la palabra del Señor. El Señor no solo quiere transformar circunstancias, el Señor quiere transformar toda nuestra vida. Claro que el Señor transforma circunstancias, ¿sí? Pero al final Dios lo que quiere transformar es toda nuestra vida. Él quiere que usted y yo vivamos vidas diferentes, vidas transformadas, vidas, ¿sí?, espirituales que estén sanas. La persona que no quiere escuchar a Jesús no puede no puede tener una vida sana espiritual. Es como el enfermo que no se quiere tomar la medicina. ¿Sí? Un enfermo que tiene tos y le dan un jarabe para la tos y no se lo toma, no le va a pasar la tos. Va a seguir con tos. ¿Sí? Tiene que tomar usted la medicina para mejorar. Es exactamente lo mismo con las cosas de Dios. Usted tiene que dejar que el Señor obre en usted para que su vida sea totalmente transformada. Y nadie puede más que el Señor, ¿sí? Hasta los demonios se someten. ¿Qué pasó al final? Cuando Jesús le dice que se vaya afuera, ¿qué pasa? El demonio sale y deja al hombre, y dice la Escritura que lo deja tranquilo. La palabra del Señor obró, el demonio salió. Cuando la palabra de Dios entra a su vida, los demonios salen. ¿Sí? ¿Sí? O salen aquellas cosas carnales, no siempre es el demonio, en este caso era el demonio, no siempre es el demonio, a veces es nuestra propia carne, pero cuando la palabra del Señor entra, esas cosas salen por el otro lado. Así que comprométase con el Señor a confiar en Él y a obrar la palabra que le es predicada a usted. En el nombre de Jesús, amén y amén.